Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que nos acompañen a lo largo de los siguientes minutos. Hoy haremos un recuento por lo que ha sucedido en los diferentes países respecto a la infraestructura de salud. ¿Cómo ha respondido cada uno de estos países y cómo tomó parados esta pandemia de COVID-19 a los diversos sistemas de salud en el mundo? De eso estaremos hablando hoy. En América, en la región de las Américas, hay varios programas que se han tenido que suspender precisamente debido a la insuficiencia de infraestructura para atender a todos los pacientes que llegan a las clínicas de salud. Diversos países están reportando un incremento de la fatiga pandémica para seguir con medidas contra COVID-19. El coronavirus tendrá un impacto en la economía mundial 44 veces superior a la crisis del 2008. De eso también estaremos hablando hoy. Y le contaremos cómo proteger a las sociedades de las amenazas del crimen organizado debe ser uno de los compromisos de la recuperación mundial en medio de esta crisis por COVID-19, según la Organización Mundial de la Salud. Nuestro reporte viene hoy desde Tailandia. Estaremos haciendo un enlace para que nuestros compañeros reporteros nos cuenten lo último que ha sucedido precisamente en este país y en esta región. Vamos directamente con nuestra pieza introductoria que da marco al programa que hoy les ofrecemos. Es nuestra compañera Isaura López Villalobos quien nos presenta la información. La salud es un derecho básico que con la pandemia COVID-19 vino a abrir el telón de la desigualdad, inequidad y la falta de accesibilidad a los servicios de salud. A 7 meses de esta emergencia sanitaria, las personas con un cóctel de padecimientos crónicos, cancerígenos, discapacidad y con enfermedades raras son las más afectadas. La llamada reconversión por COVID-19 no solo fue hospitalaria, sino que se extendió en todo el sistema de salud. La prestación de los servicios sanitarios bajó la cortina y dejó vulnerable a quienes están entre la vida y la muerte. COVID-19 en poco tiempo comienza a cobrar factura con mira a agudizarse en un futuro. Esto impactará en los objetivos de la Agenda 2030. En el informe Salud en las Américas, resumen, panorama regional y perfiles de país de la Organización Panamericana de la Salud 2017, se hace un análisis de las condiciones de los países de las Américas. Advierte que con la llegada de un nuevo patógeno tendría implicaciones en la notificación oportuna, en la vigilancia epidemiológica y en el control. Asimismo, se menciona la necesidad de aumentar la capacidad de respuesta ante brotes, emergencias humanitarias y las crisis, optimizando la coordinación, la información, la operatividad y la capacidad de manejar los riesgos por contingencias sanitarias. A 3 años de ese informe, el cual es cada 5 años, y con la advertencia de la llegada de un posible virus a gran escala, las políticas públicas en salud no fueron previsoras. En una región con enfermedades crónicas como cardiovasculares, diabetes, cáncer y respiratorias, así como los trastornos mentales y las discapacidades, entre otros, son los urgentes desafíos de los países, por lo que el repertorio de acciones de los sistemas de salud no debe limitarse a intervenciones reactivas. La pandemia COVID-19 mantiene un escenario que, sin una estrategia política, tratamiento, vacuna y coordinación con la sociedad, las escenas para los grupos vulnerables de la salud podrían ser más dramáticas de las que ya se viven. Diversas organizaciones civiles a nivel mundial, en particular de las Américas, advierten que la pandemia COVID-19 vino a demostrar una insuficiencia en la infraestructura de los servicios de salud. Informó Isaura López Villalobos.
Vamos con nuestro compañero Roberto Castañares, corresponsal de la agencia EFE, quien nos presenta el más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Roberto, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Mañana jueves vamos a superar los 38 millones de casos globales de COVID-19 en el mundo. Hoy estamos ya en 37.900.000. En la última semana, 4 días, del jueves al domingo, se han situado como los 4 con más casos detectados desde el inicio de la pandemia, entre 350.000 y 380.000 nuevas infecciones diarias. Ayer volvió a bajar de los 300.000 y hoy, al final del día, también lo hará. Los fallecidos en la pandemia se elevan a 1.080.000 este miércoles. En este caso no hay variaciones intersemanales tan grandes, aunque sí las hay por días. Si miramos la última semana, estas cifras varían desde los 8.600 decesos del sábado a los 4.100 de ayer. Hoy ya superamos los 3.000 reportados. Tras América, con 18.100.000 casos, y el sur de Asia, con 8.130.000, Europa es la tercera región más afectada del mundo, con 7.100.000. El continente americano es también la región donde se han contabilizado más muertes por COVID-19, con 593.000, mientras que Europa suma 249.000 y el sur de Asia 130.000. Estados Unidos sigue siendo el país con más positivos detectados, con 7.728.000, mientras que India reporta 7.239.000 y Brasil 5.100.000. En el caso de Europa, los científicos del Grupo de Biología Computacional y Sistemas Complejos de la Universidad Politécnica de Cataluña, en España, que elaboran periódicamente informes sobre la evolución de la pandemia para las autoridades, consideran que la segunda ola de COVID ya se ha transformado en una segunda explosión en todo el continente. Aseguran que la transmisión comunitaria e incontrolada está presente en muchas ciudades y regiones europeas y advierten de que debemos convivir con la pandemia, pero hay que contener la situación actual. Estos científicos han denunciado en el último informe que la mayoría de países europeos no ha prevenido la expansión del virus con medidas estrictas como el uso de la mascarilla, la distancia física y el lavado de manos, un factor que junto a la falta de vigilancia epidemiológica sistemática durante el verano puede ser clave en el desarrollo de la epidemia en estos últimos meses. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Importante esto que refiere Roberto en su informe, la segunda ola que está asolando particularmente a Europa por esta pandemia de COVID-19, en algunos casos ya está tomando tintes realmente muy preocupantes al grado de que le han llamado ya una segunda ola, una segunda explosión, según nos lo refería el propio Roberto Castañares. Los expertos del Grupo de Biología Computacional y Sistemas Complejos de la Unión Europea alertan sobre esta situación. Son también científicos que han estado muy pendientes de lo que está sucediendo en torno a Europa y que elaboran periódicamente informes sobre la evolución de la pandemia para las autoridades. Ellos han considerado que esta segunda ola de COVID ya se ha transformado en una segunda explosión en Europa. En su último informe, los científicos, quienes además controlan también los indicadores epidemiológicos de todas las regiones y países de Europa, alertan de que la pandemia se encuentra en una fase de segunda explosión en lugar de una segunda ola y sitúan en Europa el epicentro mundial de la expansión del virus actualmente, con 81.000 nuevos casos diagnosticados diariamente. La transmisión comunitaria e incontrolada está presente en muchas ciudades y regiones, por lo que los científicos advierten que si bien se debe convivir con la pandemia, hay que contener la situación actual que ha experimentado un incremento por encima del crecimiento exponencial. Hasta ahora hay poca claridad de qué fue lo que sucedió para que esta situación llegara de nuevamente a estos niveles, particularmente en países, por ejemplo, como España, y más específicamente en Madrid, donde incluso se han tenido que cerrar algunos distritos. El confinamiento amenaza de nueva cuenta a estos países y evidentemente la población ya
muy cansada en medio de todas estas restricciones. Estaremos analizando y estaremos viendo en los próximos días si hay una explicación más clara de qué fue lo que sucedió para que estos números se volvieran a disparar. Si se trató de que con la desescalada los ciudadanos se confiaron, volvieron a salir a las calles y no conservaron las medidas precautorias, o simplemente se trata de un comportamiento que no conocíamos de este virus, el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2. Así que bueno, por supuesto, estaremos pendientes de lo que se informe en los próximos días. Le recordamos las formas de hacer contacto, @canal 44 TV, nuestra cuenta institucional en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes también a través del WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Recibimos, por supuesto, con gusto sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas. Les recordamos que el tema de hoy tiene que ver con esta revisión que haremos de la respuesta de los diferentes sistemas de salud en el mundo en medio de esta pandemia. Los primeros rostros, los primeros resultados que observamos fue la insuficiencia, incluso en aquellos países de primer mundo. Hoy América, que está viviendo, digamos, su etapa más álgida de contagios y de muertes, está mostrando también otros rostros. La insuficiencia de espacios, de equipo, de personal médico para atender no solamente a los pacientes por COVID-19, sino incluso aquellos que tienen alguna otra enfermedad. Como todos los días, y antes de irnos a la pausa, saludamos en esta mesa de trabajo al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Belén, qué gusto saludarte, buen día. Igualmente, doctor, lo extrañamos en días pasados, pero ya está de nueva cuenta acá con nosotros. Una muy breve reflexión, doctor, sobre la infraestructura de los servicios médicos en el mundo en medio de esta pandemia, doctor. Pues efectivamente, uno de los graves problemas que ha enfrentado esta pandemia ha sido, en muchos casos, la insuficiencia en el número de camas y además en el número de camas para atención de pacientes en estado crítico. Equipo médico de calidad y en suficiencia, como el caso de ventiladores, también llegó a ser crisis en las primeras etapas de la pandemia. Y algo que, por ejemplo, está viviéndose de nueva cuenta en el mundo, particularmente en Francia, lo decías tú perfectamente bien hace unos minutos, Belén, el mundo está experimentando ya una segunda ola con mucha intensidad. Algunos países no han salido de la primera, pero los países europeos, en donde el problema está crítico en este momento, algunos están enfrentando de nuevo ese problema de insuficiencia de la infraestructura hospitalaria para atender a tantos pacientes graves y críticos de COVID. Es el caso de Francia. La semana pasada se daba cuenta de que la ocupación hospitalaria para atención de pacientes con COVID estaba siendo ya cercana al 85 o 90%. Llegar a esos niveles de ocupación hospitalaria es muy peligroso, porque en cualquier momento puedes entrar en colapso en un sistema de salud. Entonces, pues creo que ese ha sido uno de los principales problemas. Y el otro, bueno, el de profesionales de la salud, que aunque sabemos que con la gran voluntad, la gran entrega, dedicación, arriesgando frecuentemente la propia vida, los profesionales de la salud también en muchos casos han sido en número insuficiente para la atención de pacientes con COVID, porque además también hay que decir que muchos profesionales de la salud están dedicados a otras áreas, tuvieron una preparación, por ejemplo, especializante en otras áreas del campo médico. La reconversión también incluyó a personal de la salud, y entonces personal de la salud que habitualmente estaba atendiendo otro espectro de especialidad, tuvo que entrar a la atención de pacientes con COVID, y eso también genera dificultades, genera crisis hasta de orden emocional para el propio personal de la salud. Un personal médico, doctor, que tras varios meses de pandemia, muchos están ya realmente exhaustos por no
mencionar la parte más dolorosa, que ha sido la pérdida de algunos de ellos debido precisamente a COVID-19, personal de la salud que murió en medio de esta pandemia. Así que, doctor, con esto regresaremos después de la pausa. Usted no se vaya, hacemos una muy breve pausa. El cansancio, la fatiga, el hartazgo es esta nueva ola que también poco a poco se apodera de la humanidad en medio de la pandemia de COVID-19. Lo decíamos, no solamente es el personal médico que está exhausto en medio de esta situación, sino también los ciudadanos que ya han mostrado signos de hartazgo por las medidas que se han tenido que tomar en medio de esta pandemia. La Organización Mundial de la Salud con sede en Europa reportó que en las últimas semanas muchos países han informado de un aumento de la fatiga pandémica, que se refiere a que las personas se sienten desmotivadas por seguir los comportamientos recomendados para protegerse a sí mismos y a los demás del virus. Junto con varios países de la región, experimentan su segunda ola, incluso más alta que la primera. El desafío es encontrar medidas efectivas para abordar esta fatiga y revitalizar la vigilancia pública. Expertos de alto nivel en salud pública de más de 30 países y organizaciones asociadas en la región de Europa de la OMS se conectaron a distancia para fortalecer la comprensión de esta fatiga y compartir experiencias sobre cómo abordarla. La profesora Cornelia Bech, de la Universidad de Erfurt, Alemania, habló sobre la psicología detrás de la fatiga pandémica y explicó que el miedo es un motivador para el comportamiento protector, pero desaparece a medida que las personas se adaptan a la amenaza. La fatiga también ocurre si hacemos las mismas cosas repetidamente durante mucho tiempo. La OMS de la región explica que la fatiga pandémica evoluciona gradualmente con el tiempo y se ve afectada por el entorno cultural, social, estructural y legislativo. Por tanto, monitorear la opinión pública a través de herramientas como la desarrollada por la Organización Mundial de la Salud en la región y ahora utilizada por 27 países es un punto de partida importante para un cambio de comportamiento efectivo, informó Elizabeth Ortiz. Dato reciente que proporcionan las autoridades en el ámbito económico es que el coronavirus tendrá un impacto en la economía mundial 44 veces superior a la crisis de 2008. Los servicios de prevención y tratamiento de las enfermedades no transmisibles se han visto gravemente afectados desde el comienzo de la pandemia de COVID-19 en la región de las Américas, según un reporte de la Organización Panamericana de la Salud. La encuesta virtual hecha a 158 países confirmó que el impacto es mundial y que la interrupción de los servicios de salud de rutina constituye una amenaza para la salud de las personas que viven con enfermedades crónicas. Esta situación ha puesto y mantiene a los pacientes con enfermedades no transmisibles en mayor riesgo de enfermar gravemente si se infectan con COVID-19. Desde que comenzó la pandemia, los servicios de salud de rutina fueron reorganizados o interrumpidos y muchos dejaron de brindar atención a las personas en tratamiento contra enfermedades como el cáncer, enfermedades cardiovasculares y diabetes. Asimismo, muchos trabajadores de la salud que suelen brindar esta atención fueron redirigidos a la respuesta de COVID-19, lo que retrasó la atención continua de estos pacientes. A corto, mediano y largo plazo, estas decisiones tendrán consecuencias importantes en el propio sector salud, que según la OPS podría verse de nueva cuenta rebasado, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío, por esta información. Doctor, siguiendo un poco con este tema de la fatiga, qué importante llamar de nueva cuenta a los ciudadanos a no bajar la guardia. Es entendible el cansancio, realmente es comprensible, pero como lo explicaban los expertos, a veces en medio del cansancio, la reacción de una persona puede ser ya no seguir todas estas medidas que se han impuesto, y no podemos hoy darnos ese lujo, doctor. No, hoy menos que nunca, porque lo estamos viendo con muchos países, primero que probablemente se confiaron ante el momento de descenso de la curva epidemiológica para abrir actividades económicas y a muchas actividades incluso no esenciales. Y esto
lo están lamentando la mayor parte de países europeos, como comentábamos hace un momento. Pero, por otro lado, el cansancio también ha influido importantemente en el relajamiento de las medidas de protección personales, familiares y del entorno de cada cual. Digo que hoy, menos que nunca, porque recordemos que además el hemisferio norte está entrando a la fase de menor temperatura global, y esto puede provocar un repunte en el número de casos de infección por COVID-19, pero además de otras enfermedades respiratorias, y eso puede ser caótico para los sistemas de salud. Por un lado, efectivamente, el personal de la salud exhausto, cansado, y en muchos momentos también con cansancio emocional. En otros momentos, ¿por qué no decirlo?, con un poco de desilusión ante situaciones comunitarias que no ayudan a contener y por ende generan afluencia de muchas personas, de muchos pacientes a los hospitales. Entonces, todo eso va sumando a una situación que no ayuda para la contención de la pandemia. No debemos cansarnos en el llamado a la población para que sigamos por esa ruta de la protección personal. Recordemos que las vacunas no están en este momento en los sitios ya para su aplicación. Las vacunas van a tardar todavía algunos meses. Algunas de ellas están con un poco de adelanto, pero no mucho con respecto a las otras. La estimación es que sean apenas los primeros meses del 2021 cuando se tengan a disposición. Es decir, que nos faltan 3 meses, y en 3 meses pueden ocurrir muchas cosas, incluyendo un repunte grandísimo de casos, por lo que acabamos de comentar. Número 2, los medicamentos. Acaba de aparecer ya la publicación final en el New England Journal of Medicine la semana pasada del uso de Remdesivir, el único fármaco que por ahora ha mostrado un suficiente beneficio en pacientes graves hospitalizados para su utilización por vía endovenosa, que conjuntamente con dexametasona podría ser de gran utilidad para pacientes críticos. Pero no tenemos un fármaco que se pueda comprar en la farmacia de la esquina que nos resulte de utilidad para COVID-19, un antiviral que, como fue el caso para influenza, el oseltamivir es extraordinario fármaco. No, eso no lo tenemos todavía para COVID-19. Entonces, lo que tenemos es esfuerzo, lo que tenemos es dedicación, lo que tenemos es una disciplina que debemos seguir adoptando para evitar que esto siga creciendo y que, como consecuencia de lo anterior, los sistemas de salud se vean rebasados, que es precisamente el motivo de la charla el día de hoy. Hay que recordar que algunos países, sobre todo de América Latina, identificados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, tienen un número muy pobre de camas de hospital por 1000 habitantes. Este es un indicador muy importante, Belén. Mientras que países como Japón o países como Singapur o como Corea del Sur tienen por arriba de 12 camas por 1000 habitantes, camas de hospital, países de América Latina, incluido México, tienen alrededor de 1.6 camas promedio por 1000 habitantes. Eso de suyo ya va representando un déficit significativo, pero además recordemos lo siguiente: las demás patologías, las de siempre, no van a, digamos, guardarse para que se siga atendiendo exclusivamente COVID-19. Las patologías de siempre ahí están y están requiriendo atención de todos los sistemas de salud.
estamos hablando de diabetes, hipertensión, las complicaciones de la obesidad, que también en reportes conocidos como At Glance in Health de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, compara a diferentes países y encuentra que países de América Latina tienen serios problemas de salud pública, como el caso de diabetes. Entonces, tú conjuntas escaso número de camas por 1000 habitantes, conjuntas las patologías que son prevalentes en estas regiones y analizas lo que está ocurriendo en estos momentos críticos de pandemia, y entonces sí estás frente a un serio problema de mantenimiento de tu sistema de salud en condiciones óptimas para brindar atención oportuna, de calidad y de alta seguridad a tu población. Doctor, dentro de esto que usted nos ha explicado, pensaba si realmente los países proyectaban dentro de sus análisis que esta segunda ola que hoy se está viviendo en Europa iba a regresar con más fuerza, porque si fuera así, pienso entonces que hubieran preparado, digamos, de nueva cuenta su sistema hospitalario, su sistema médico, pero pareciera que no fue así, doctor. Pareciera que pensaban que iban a ser olas mucho más pequeñas y que iban a tener el suficiente control sobre lo que viniera, doctor. Efectivamente, y no ha sido así. En algunos de los países esa segunda ola ha sido más intensa. El caso de Francia, en particular, es de una ola más intensa, y el caso de Rusia, intensidad de igual manera. El caso de España es posiblemente equivalente a la primera ola epidémica de COVID-19, pero pareciera que está circunscrito más a ciertas regiones, sobre todo de áreas altamente metropolizadas, como el caso de Madrid, por supuesto. Pero de cualquier manera están en una situación crítica, de nueva cuenta, en España. Y aquí hay que sumar un ingrediente, Belén. La primera ola dejó exhausta la economía de esos países. Y hablar de una economía exhausta, hablamos también de un sistema de salud que ha tenido gastos en salud impresionantes, que van mucho más allá de lo que originalmente los países habían presupuestado para su gasto en salud. Y esto ha incluido todo lo que ya sabemos, insumos, equipamiento, posiblemente mejoras a infraestructuras hospitalarias y, en muchos casos, también hay que decirlo, la cobertura salarial para turnos adicionales a el personal de la salud, que también eso implica un gasto en salud. Entonces, una segunda ola vuelve a representar ese nuevo impacto económico en general para estos países que lo están viviendo. Yo creo, Belén, que además tú has tocado un punto fundamental. Una primera ola deja enseñanzas que deben llevar a una preparación ante la posibilidad de una recaída epidemiológica. Y todos los demás países que estamos en una primera ola, estamos aprendiendo de eso, porque COVID-19 nació a inicios de diciembre del 2019. Fue recorriendo como si fuera una epidemia migratoria. Se convirtió en una pandemia en un par de meses después y tuvo diferentes epicentros. A muchas regiones del mundo posiblemente les dio oportunidad para aprender la lección respecto de otros países, y no estoy seguro que nos hayamos preparado suficientemente, que hayamos puesto toda la atención suficiente para las medidas de contención, porque era muy importante estar en la fase de contención para no tener que llegar a la fase de mitigación. En estos momentos la mayor parte de los países del mundo están en la fase de mitigación, y la verdad
es que en muchos no se está logrando dicha mitigación. La pandemia está con muchísima intensidad y tiene a la sociedad cansada y tiene al personal de la salud exhausto. Así es. Doctor, vamos a hacer una muy breve pausa, regresamos con más del tema. Usted no se vaya, volvemos después del siguiente corte. Esta semana, la directora de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito ha hecho un llamado también en medio de esta pandemia, particularmente en lo que se refiere al combate al crimen organizado. Proteger a las sociedades de las amenazas del crimen organizado debe ser uno de los compromisos de la recuperación mundial de la crisis de la COVID-19, recalcó la directora de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, Ghada Waly. Aseguró que los delincuentes aprovechan las oportunidades creadas por la crisis de la COVID-19 y se multiplican las nuevas amenazas. La funcionaria aseguró que el crimen organizado está vendiendo productos médicos falsificados y de calidad inferior, apuntando como objetivos a individuos, instalaciones de salud y agencias públicas a través de estafas en Internet. Advirtió que las vacunas COVID falsificadas pronto serán una realidad letal y los gobiernos deben estar preparados para contrarrestar esta amenaza. Waly reiteró que los sistemas de salud continúan enfrentándose a ciberataques y las medidas de confinamiento han aumentado los casos de abuso infantil en línea. Por otra parte, la ONU anunció que convocará una cumbre de sistemas alimentarios el próximo año, durante el segmento de alto nivel de la Asamblea General, que llamará al compromiso y acción global para lograr una cadena productiva más inclusiva y sostenida, sobre todo ante los desafíos que desencadenó la COVID-19 en el mundo entero, informó Rocío López Fonseca. Vamos a la línea telefónica, ahí se encuentra la doctora Lilia Oliver. Ella es rectora del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara en el estado de Jalisco, en México, y también una gran conocedora de temas históricos. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida. Buenos días, Belén. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días. Doctor Héctor Raúl, qué gusto estar con ustedes. Así es, nos acompaña también en esta mesa de trabajo el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctora, hace unos días tocamos en este programa la historia de las pandemias en el mundo y hacíamos estos comparativos entre lo que ha ocurrido en el pasado versus lo que estamos viviendo hoy con COVID-19. ¿Cuál sería una primera reflexión que usted haría, doctora? Yo podría decirles que resulta interesante y útil hacer una revisión de las pandemias históricas para compararlo con lo que estamos viviendo en este momento. Desde luego hay continuidades, hay rupturas, hay diferencias y hay similitudes con las pandemias históricas y con esta crisis que estamos viviendo por la pandemia del coronavirus. ¿Cuáles serían algunos de estos aspectos que usted destacaría dentro de estas similitudes y diferencias, doctora? A lo mejor resulta muy útil, Belén, si le parece, por ejemplo, plantearles muy brevemente las primeras pandemias que han existido en la historia y para concluir con ejemplos de estas similitudes y diferencias o rupturas y continuidades entre las epidemias y pandemias históricas y el actual problema que estamos viviendo con la pandemia del COVID-19. Muy rápidamente, por ejemplo, la primera pandemia de la que tenemos noticia no significa que haya sido la primera, pero es de la que nos ha llegado información histórica. Es una pandemia que se conoce como peste antonina y que en el siglo XII, entre los años 1165 y 180, va a asolar a todo el Imperio Romano. Y esta es una de las primeras grandes pandemias. Los estudiosos mencionan que fue una pandemia causada por la viruela, esta enfermedad causada por un virus que afortunadamente está erradicada del planeta y que causó la muerte más o menos de 7 millones de personas. Esto es como un poquito poniendo en contexto para hacer algunas comparaciones entre estas epidemias y pandemias históricas y lo que estamos viviendo en este momento.
Muy rápidamente, una segunda pandemia de las más conocidas es una pandemia que se conoce como plaga justiniana. Esta pandemia va a asolar en el siglo VI al Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, que tenía como su capital Constantinopla, la actual Estambul. Entonces, en esta oportunidad también la pandemia estuvo causada por una bacteria, la Yersinia pestis, o una epidemia de peste bubónica. Causó también una mortalidad impresionante. Es decir, los especialistas dicen que pudieron haber muerto hasta 50 millones de personas, y que esta pandemia contribuyó pues prácticamente a la caída del Imperio Romano de Oriente, y va a afectar luego a toda Europa. Entonces, si usted me pregunta esta valoración de la comparación entre estas pandemias históricas de lo que estamos viviendo, yo por principio, Belén, le quiero decir que los historiadores nos cuesta mucho trabajo contestar a esta pregunta, porque en primer lugar porque esta pandemia no ha terminado. Estamos viendo en este momento cómo la situación se estaba agravando, somos como muy cautos, siempre estamos como conjeturando, moviéndonos en cierta incertidumbre. Pero bueno, no sé si quiere hacerme algún comentario o sigo yo con mi narrativa. ¿Qué me dice? Claro. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, ¿alguna pregunta, comentario para la doctora? La primera no es una pregunta, querida doctora Lilia Oliver. La primera es pues un alto reconocimiento siempre a su gran trayectoria y en particular a esa expertise y tanto estudio alrededor de la historia y la salud. Usted ha sido una estudiosa de estos temas con el contexto histórico y con un particular énfasis, además, en la historia de la salud en México. Estas dos pandemias que acaba de referir, me da la impresión de que tienen una primer similitud con respecto a la actual pandemia de COVID-19, y es el hecho de que uno de los factores contribuyentes al crecimiento de estas pandemias pues es la movilización de la población. Es posible que las pandemias, tanto la de viruela como la pandemia de peste bubónica del Imperio Romano a las que hizo referencia, tengan mucho que ver precisamente con esa movilidad de los ejércitos romanos para el control y la conquista y la expansión a los diferentes países y regiones en ese tiempo, en los tiempos finales o principios de la Edad Media. No sé si esté de acuerdo conmigo. La movilización, que es uno de los factores contribuyentes a la explosión pandémica casi en todos los momentos de la historia. Bueno, en primer lugar, querido doctor Héctor Raúl, yo agradezco mucho sus palabras. No sé tanto, pero usted es muy amable en sus palabras, yo las agradezco. Y claro, tiene usted muchísima razón. Esta va a ser un factor muy importante si planteamos el tema de la primera gran pandemia de la que tenemos registro, la peste antonina. Es precisamente la movilización, en este caso de ejércitos. La infección se desató en el Imperio Romano tras el regreso de tropas que habían ido a combatir en Medio Oriente. Y luego, en la de peste, en la plaga justiniana, esto ya prácticamente al siglo VI, va a ser por la movilización comercial. En este caso, como usted lo sabe mejor que nosotros, doctor, en el de la peste bubónica, se transmite esta bacteria, Yersinia pestis, por roedores, es decir, de los roedores a los humanos, y el vehículo de transmisión
por excelencia es la rata negra, y llega al hombre el contagio a través de la picadura de la pulga que inocula la bacteria. ¿Y esto por qué se dio? En este caso sí fue por la movilidad, en este caso comercial. Llegaban los buques, los barcos mercantes provenientes de distintos rincones de Eurasia, y llevaban, además de muchos otros productos, llevaban granos, y con los granos pues vienen las ratas, especialmente se trataba de la rata negra. Entonces tiene que ver con la movilidad, desde luego. ¿Qué lo han movido? Rutas comerciales, movimientos de ejércitos. Esa es una similitud con esta pandemia de COVID. Ahora bien, marquemos la diferencia. La gran diferencia en este momento es la velocidad con la que ahora se transmiten los virus. Podemos hacer un recuento, por ejemplo, en el Holoceno o a partir del surgimiento de la agricultura, digamos que se van a mover virus o bacterias, otros agentes patógenos, a la velocidad del tabaco. Si nos trasladamos a otras épocas, como el siglo XIX, cuando 7 diferentes pandemias de cólera morbus se desarrollan en el planeta, estamos hablando ahí ya de movilidad comercial, ferrocarril, los buques que venían de un continente a otro. Por ejemplo, para nosotros la primera pandemia de cólera llega de Inglaterra por buques a Canadá, de Canadá va a bajar por toda la costa, y bueno, es una pandemia. Entonces ahí, digamos, la movilidad son a través de ferrocarril, de buques, de movimiento de ejército, por supuesto. Aquí el tema con nosotros ahora es que vivimos en un mundo hiperconectado y ahora viajó a la velocidad de los aviones. Por eso, en los primeros 2 meses, se dispersa de una manera impresionante, como ya todo el mundo lo sabemos y lo conocemos. Pero digamos, ahí podemos hacer esa comparación, siempre va a ser la movilidad, pero también la gran diferencia de la gravedad que estamos viviendo en este momento, porque eso ha permitido justamente que se disperse de una manera tan impresionante esta enfermedad. Muy bien, doctora Lilia Oliver, ha sido un gusto charlar con usted. Ojalá tengamos la oportunidad de contar de nueva cuenta con su presencia. Evidentemente quedan muchos elementos sobre la mesa para hablar este tema que sin duda alguna también resulta apasionante en medio de lo doloroso y triste que puede resultar. Doctora, muchas gracias. No, al contrario, la agradecida soy yo y a sus órdenes. Solamente quisiera concluir diciéndoles una cosa. Tengamos presente que cualquier pandemia son fenómenos traumáticos, multicausales, y son fenómenos biológicos, medioambientales y sociológicos. Agradezco muchísimo, Belén, querido doctor Héctor Raúl, gracias por su invitación. Hasta luego. Muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias, doctora. Un abrazo, doctora, hasta luego. Gracias a la doctora Lilia Oliver por sus palabras, sus comentarios. Muy interesante este último dato que aportaba, doctor, el de la movilidad. Me parece que no habíamos reflexionado con esta puntualidad, cómo en un mundo tan hiperconectado, de una movilidad tan intensa, puede propiciar una pandemia de esta magnitud. Claro, y en muy poco tiempo. En muy poco tiempo. No se compara, por ejemplo, la velocidad con la que ocurrió la pandemia del 2018, de influenza A H1N1, pues con la que estamos viviendo en la actualidad, o la que fue en el 2009, en aquella pandemia de inicios del siglo XX. Fueron 3 años de pandemia, pero además definitivamente tuvieron mucho que ver la movilidad de tropas en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la movilidad siempre presente, nada más a una diferente velocidad. Qué aspectos tan puntuales, tan finos de la doctora Lilia Oliver, como siempre es ella en sus descripciones históricas y culturales, en este caso de las pandemias. Ha sido
una gran estudiosa. Yo le tengo un aprecio muy especial. Pues ojalá tengamos oportunidad de invitarla en una siguiente ocasión, doctor, y sentarnos con mucha más calma a hablar de este tema. Lo decíamos sin duda alguna, apasionante, aunque doloroso. Vamos a hacer una pausa, regresamos con mucho más. Los pronósticos no son muy halagadores. CEPAL advierte que América Latina tardará hasta el 2025 en recuperarse de la peor crisis del siglo provocada por la pandemia. América Latina y el Caribe enfrentan la pandemia desde una posición más débil que la del resto del mundo. Antes de la pandemia, la CEPAL preveía que la región crecería un máximo del 1.3% en 2020. Sin embargo, los efectos de la crisis han llevado a cambiar esa previsión y pronosticar una caída del PIB del menos 1.8%. El impacto económico final dependerá de las medidas que se tomen a nivel nacional, regional y mundial. La crisis llegó en un momento en que la confianza en la globalización y el multilateralismo como herramientas para el desarrollo acumulaban más de un decenio de deterioro. La crisis financiera mundial de 2008 condujo a una pérdida de confianza en la capacidad de los mercados, en particular del mercado financiero, de garantizar un crecimiento estable en ausencia de controles y medidas regulatorias. El Estado debe asumir actividades de planificación que generen las condiciones para sostener y después estimular la oferta y la demanda de los servicios de salud. En un reporte de la CEPAL, detalla que en algunos casos la crisis sanitaria está adquiriendo elementos de crisis política, como se ve en la contradicción frecuente entre autoridades locales y gobiernos centrales o entre países en el seno de bloques de integración regional. La COVID-19 está mostrando efectos graves en el corto y largo plazo en todos los ámbitos y desnudó las condiciones precarias que también se tiene en algunos países en cuanto a la atención en salud, falta de personal, además de médicos precarizados, instalaciones viejas, equipamiento obsoleto, entre muchas carencias más, informó Rocío López Fonseca. Noel Caballero es nuestro compañero corresponsal de la agencia EFE en Tailandia. Desde ahí nos presenta su informe. Noel, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Tailandia informó este miércoles de 9 casos confirmados con la COVID-19. Todos ellos corresponden a personas procedentes del exterior, concretamente 3 extranjeros provenientes de India y Emiratos y 6 tailandeses que regresan de Japón, Sudán del Sur y Emiratos. Con estos nuevos datos, el país asiático, la primera nación en detectar el virus fuera de China, acumula 3.652 infectados desde el inicio de la pandemia, incluidos 59 fallecidos. Las autoridades apuntan que alrededor del 95% de los casos detectados se han recuperado, mientras que los casos activos se mantienen en 136. Tailandia, que llegó a sobrepasar los 100 días sin detectar contagios locales, es uno de los países donde menor ha golpeado el virus y lleva desde mediados de septiembre sin descubrir algún infectado a través de transmisión local. El país, cuya economía basada en turismo y manufactura sufre un duro golpe, ha regresado prácticamente a la normalidad, salvo el cierre de fronteras al turismo, que prevé iniciar una tímida reapertura con un centenar de viajeros chinos a finales de mes. Reportó desde Tailandia Noel Caballero, para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Noel, por esta información. Y mire, la desnutrición podría aumentar casi 20% este año, marcado por la COVID-19. 4 agencias de las Naciones Unidas pidieron solidaridad mundial con los países más pobres afectados por la pandemia de COVID-19 a través de una declaración conjunta. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización para la Alimentación y la Agricultura y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola señalaron que el coronavirus ha provocado una dramática pérdida de vidas humanas en todo el mundo y presenta un desafío sin precedentes para la salud pública, los sistemas alimentarios y el ámbito laboral.
Decenas de millones de personas corren el riesgo de caer en la pobreza extrema, mientras que el número de personas desnutridas, que actualmente se estima en casi 690 millones, podría aumentar hasta 132 millones para el final del año. Además, millones de empresas se enfrentan a una amenaza existencial. Casi la mitad de los 3.300 millones de trabajadores del mundo corren el riesgo de perder sus medios de vida. Quienes están en la economía informal son más vulnerables al carecer de protección social y atención a la salud, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth, por esta información. Doctor, pues casi estamos llegando al final hoy de nuestro programa, amplio, variado. Hemos tenido oportunidad de hablar del tema central, pero también de otros aspectos muy interesantes. Quisiera retomar muy brevemente el caso de Tailandia, doctor. Quizá no habíamos prestado tanta atención a este país que tuvo la hazaña de sumar 100 días libres de casos de COVID, un dato nada menor. Fíjate, Belén, que en general los países orientales, incluido China, el primer epicentro, Japón, Tailandia, Corea del Sur, Vietnam, han sido de los países con mayor control de la pandemia. 100 días sin casos autóctonos, Tailandia, definitivamente es un hito. Y los casos que están teniendo, que son de importación, les están dando una contención impresionante, con un periodo de cuarentena muy bien llevado, muy bien vigilado, y además con una vigilancia epidemiológica de contactos impresionante. Ahí está la clave, pero también hay que decir que muchos de estos países tomaron decisiones muy oportunas con el cierre de fronteras, con la limitación de vuelos tanto locales como internacionales y la realización de pruebas de laboratorio en cantidad suficiente para que además de detección del caso índice se pudieran detectar los casos alrededor o los contactos alrededor del caso índice. Entonces todo eso ha sumado, pero además lo hemos comentado en otros momentos en el programa. Da la impresión de que la cultura de estos países en función de las enfermedades respiratorias sí nos lleva una ventaja a otras regiones del mundo. Los países orientales, en virtud de que han sido frecuentemente el epicentro de epidemias, como ha sido el caso de las del siglo XX, las de influenza, han aprendido mucho de ellas, han aprendido a inmediatamente portar cubrebocas y a inmediatamente hacer lavado exhaustivo de las manos, a no salir si no hay una necesidad inminente cuando se tiene alguna enfermedad respiratoria. Todo eso ha generado una cultura que de suyo ha permitido contribuir mejor a ese control de la pandemia que ha caracterizado a los países orientales, hay que decirlo con esa claridad. Y que además coincide, doctor, con esta gráfica que usted nos comentaba hace unos momentos sobre el número de camas. Sí. Liderada esta lista, ni más ni menos que por Japón, ¿no? Con un alto número de camas. Es decir, corresponde el esfuerzo, la cultura de la protección, pero con el esfuerzo también de las autoridades por contar con un sistema sanitario suficiente. Definitivamente, Japón tiene 13 camas de hospital por 1,000 habitantes. Corea, por ejemplo, tiene 12 camas de hospital por 1,000 habitantes. Pero luego nos vamos a la parte extrema de esta tabla, en donde países de América Latina tienen 1.4 camas por 1,000 habitantes. El caso de México, para el 2017 México tenía 1.4 camas por 1,000 habitantes. Eso es insuficiente para cualquier sistema de salud. Cuando analizas también, por ejemplo, el número de enfermeras o enfermeros por médico, también los países de Oriente y algunos países europeos tienen alrededor de 6 enfermeras o enfermeros por médico. Esa es una, digamos, relación también útil como una variable de calidad en un sistema de salud, mientras que en países de América Latina 2.4
enfermeras o enfermeros por médico es el promedio. Todo eso tiene que irse solucionando a lo largo del tiempo y no esperemos más. Hay que fortalecer los sistemas de salud y dedicarle más presupuesto a los sistemas de salud. En esto no hay lugar a dudas. Dedicar más presupuestos, pero además vigilar celosamente la buena aplicación de los presupuestos en salud. Y lo ha dicho usted muy bien, doctor, no podemos esperar más. En México y el caso del resto de los países de América están todavía en su primera ola. Tenemos que estar preparados para una segunda ola que ojalá no sea tan intensa como la que hoy por hoy están viviendo en Europa. Sin embargo, tendríamos que estar preparados para una segunda ola mucho más intensa. Así que vamos a ver qué pasa, doctor, en las próximas semanas y por supuesto en los siguientes meses. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Muchas gracias, Belén. Gracias a usted también por habernos sintonizado. Le invitamos para que nos acompañe en el siguiente programa de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.